Aunque desde el espacio vigile Siria, aunque desde el espacio vigile Siria, aunque desde los cielos ayude a Siria, el presidente de Rusia ahora tiene un gran dilema: ¿Turquía o Siria? ¿A quién defiende? ¿A quién defenderá? ¿Quién será su aliado? Las cosas se salen de control. Por primera vez, el ejército de Turquía se enfrenta con fuego real cara a cara al ejército de Siria, respaldado por Rusia. Los cuerpos de los soldados de Turquía regados en el suelo y los cuerpos de los soldados aliados de Rusia también regados en el suelo. Y lo peor es que ambas partes amenazan con más. Siria quiere avanzar hacia Idlib y sigue avanzando, y Turquía le da un ultimátum y le dice además a Rusia: salte, no te metas. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Siria mata a 8 militares de Turquía. Son los primeros muertos cara a cara con fuerzas de Siria. Turquía, en represalia, mata a 13 soldados de Siria. Siria se queja: Turquía está invadiendo suelo soberano. Y amenaza: cualquier soldado de Turquía es ilegal y está ayudando a los terroristas. Lo que el presidente del régimen de Turquía está haciendo es proteger a sus grupos terroristas, a los que ha brindado todo tipo de apoyo. El presidente de Turquía confirma la mentira y el engaño de sus políticas y su falta de respeto a cualquier acuerdo, ya sea en el marco de Astana, los entendimientos de Sochi o sus obligaciones por el acuerdo de Adana. Cancillería de Siria. Turquía se enfada y le indica a Rusia que le ordene a Siria que retroceda. Öncelikle İdlib'de rejimin bir an önce Soçi mütabakatı sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşamda Sayın Putin'le yaptığım görüşmede ifade ettim. Y da un ultimátum. No te metas, le dice a Rusia. Y tienes hasta finales de febrero, dice a Siria. Özellikle Rus yetkili makamlarına da, yani burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir ve yani bizim önümüzü kesme gibi bir durumda söz konusu olmasın. Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Trump sonríe. Let someone else fight over this long, blood-stained sand. Mientras tanto, el ejército de Siria avanza rápidamente hacia Idlib. Promete liberar Idlib, el último gran nido de los terroristas. Pues ahí está el documento, lo puede usted repetir en YouTube. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa allá en Madrid también. Y gracias a usted por estar siempre, como nunca me cansaré de decirlo, por estar siempre ahí en las redes apoyándonos. Vamos directamente con nuestros invitados. Esta noche tenemos gala Beatriz Lluvero, periodista allá en Madrid, usted la conoce bien, experta en muchos temas de Oriente Medio, en terrorismo y en las cuestiones entre Siria, Turquía, y ella sabe de esto. Gracias, Beatriz, por estar aquí. El maestro Rafael Araya Marri, con mucha admiración y aprecio. Rafael, gracias por estar aquí. Buenas noches, él es analista internacional y con gran maestría nos ha descrito siempre qué es lo que está pasando en el planeta. Beatriz, primero las damas, perdón. Rafael, gracias. Beatriz, ¿qué significa que por primera vez, y les pido su colaboración porque, bueno, tenemos muy poco tiempo y muchas preguntas. Beatriz, ¿qué significa que por primera vez, cara a cara, el ejército de Turquía y el ejército de Siria, pues se maten entre sí?
Bueno, pues lo que supone es que el plan, la hoja de ruta de Erdogan continúa como lo ha hecho desde el inicio del conflicto en Siria, y es que si alguien pensaba que Erdogan tenía realmente un interés verdadero en luchar contra el Daesh o en avanzar en la pacificación del conflicto, está equivocado. Erdogan lo que pretende en este conflicto es anexionar a parte del norte de Siria a su territorio, porque el proyecto que tiene es crear una Gaza en el norte de Siria donde desviar los 3,5 millones de refugiados que tiene dentro de su territorio, y además expandir ese imperio, ese proyecto de imperio que él continúa teniendo, incorporando, como decimos, en este caso Idlib, a su territorio turco. Bien. Rafael, no solo eso, vamos a los hechos. Estamos viendo que Turquía está enviando refuerzos, artillería, y enviará hasta aviones F-16. Y Siria también está avanzando y enviando más tropa y tanques allá hacia Idlib. Yo te pregunto, ¿nos enfilamos a una guerra ya entre dos países, Turquía contra Siria? Bueno, Roberto, primero un saludo enorme para ti y para Gala. Es un gusto estar aquí como siempre. Yo creo que Gala es muy acertada cuando dice que las negociaciones... Es Beatriz. Rafael. ¿Perdón? Es Beatriz, Rafael. Perdón, Beatriz, es un gusto. Ella tiene mucha razón cuando habla de las intenciones reales de Erdogan, que distan mucho, están muy lejanas de aquella primera intencionalidad de ir a combatir solamente a las fuerzas kurdas en el norte de Siria para llevar adelante su combate perenne contra el PPK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, porque él considera, digamos, que cualquier kurdo trabaja para el PPK. En esto, digamos, después vino la creación de una zona de amortiguación enorme que incluso se llevó a cabo en su cumplimiento con un patrullaje conjunto con Rusia, si ustedes se acuerdan, y que luego, por supuesto, se fue degradando en la medida que, con justa razón, el gobierno del presidente Bashar al-Assad planteó directamente como una violación de su soberanía nacional, que lo es, sin duda es una violación del territorio sirio, y nos encontramos ante esta escalada que puede realmente tal vez degenerar en una proporción mucho mayor de lo que estamos viendo hasta ahora. Tenemos ahí el rápido avance del ejército sirio para recuperar su territorio en Idlib y la voluntad política de Erdogan de seguir enviando sus fuerzas a combatir, si fuera necesario, contra el ejército árabe sirio. El asunto es que Siria tiene hoy una fuerza militar absolutamente aguerrida y veterana por años de lucha y de combate, y bueno, los hechos le están dando la razón. Van a oponer dura resistencia al avance de las fuerzas turcas que pretenden invadir y adquirir territorio por la fuerza en el norte de Siria, ¿no? Bien. Beatriz, ¿qué significado político y sobre todo militar tiene el que Erdogan le diga al presidente de Rusia: tú no te metas? Y parece que con Erdogan pues no se juega. Recordemos que derribó pues un avión de esos poderosos Sukhoi ruso. ¿Le hará caso Vladimir Putin? A ver, ¿qué significado tiene, Beatriz? Bueno, realmente en los últimos años hemos visto esa figura de un Erdogan engrandecido y empoderado, ¿no? Que es capaz de enfrentarse incluso a un líder como es Vladimir Putin. Y que además le recrimina constantemente Sochi y otros pactos, y como tú dices, es que directamente le ha amenazado. ¿Por qué? Porque sabe que Rusia tiene una posición complicada en este conflicto, en este momento. Es decir, Rusia es el valedor y es el apoyo del Estado sirio y de su soberanía y el conflicto, ¿no? Apoya a Bashar al-Assad incondicionalmente, como lo hacen otros países. Sin embargo, tiene buenas relaciones comerciales con Rusia, unas relaciones que se vieron deterioradas en el tiempo y que en el último año se han ido recuperando. Hay que recordar, por ejemplo, el tema del turismo. No hay que olvidar que Erdogan en estos momentos también tiene esas gestualidades, es decir, esos momentos de arranque, pero que luego se viene abajo. Ya lo ha hecho en otros momentos con Rusia.
hasta el punto que tuvo al final que recular y de alguna forma, como un perrito, volver a pedir, suplicar conversaciones con Vladimir Putin, pues porque parte del sur de Turquía se había deprimido porque Rusia había retirado el turismo a Turquía, es decir, Turquía vive en gran parte, especialmente la zona de Antalya, del turismo ruso, un turismo que va a Turquía. Por lo tanto, lo que le pasa a Erdogan es que se le calienta la boca, entonces se le calienta la boca e inicia una confrontación dialéctica, en este caso contra Turquía, lo ha hecho con otros muchos países, pero luego generalmente recula y rectifica. También lo hemos visto en otras ocasiones con la administración de Donald Trump. Sin embargo, aquí lo que está pretendiendo hacer es invadir, porque no tiene otro término, invadir un Estado que vive un conflicto desde hace casi una década y aprovechar esa debilidad y ese desgaste para, como decimos, incorporar, violando la soberanía nacional de un Estado, ese territorio a su propio territorio. Entonces aquí lo que tendrá que ver, en este caso la comunidad internacional, es hasta qué punto se le puede permitir al señor Recep Tayyip Erdogan que haga lo que quiera, donde quiera, porque hoy es Siria, pero mañana puede ser otro territorio. Bien, bueno, pues sí, el problema es que Rusia luego no reacciona porque asesinaron al embajador, recuerdo, ruso en Turquía, le derribaron el avión de guerra, el Sukhoi, y Rusia no dijo nada, y es más, recibió a Erdogan en el Kremlin. A ver, Rafael, ¿Vladimir Putin no está atrapado? Lo pregunto, ¿a quién ayudará? ¿A Siria o a Turquía? ¿No será la hora de la verdad para Putin y decidirse por quién apoyar ya de lleno? Porque no puede estar de un lado y del otro, ¿o qué piensas tú? No, tú tienes razón, no puede estar de un lado y del otro. Y yo creo que el compromiso que asumió Rusia con Siria y particularmente el presidente Putin, que ha mostrado una cuestión muy decisiva de jugarse por Siria, tiene que ver con, primero, tiene ahí su único acceso al mar Mediterráneo, lo que geoestratégicamente lo posiciona en un lugar, digamos, de acceso también al Océano Atlántico vía Estrecho de Gibraltar, y le permite una posición de fuerza, digamos, para seguir controlando todas las maniobras que la propia OTAN o la Armada de los Estados Unidos hace en la región. Al estar en el territorio sirio también le permite el control de los futuros o actuales gasoductos que circulan por el territorio sirio, más allá de que la zona de los pozos petroleros más importantes del país esté en manos de los Estados Unidos. Y yo creo que Rusia, en última instancia, tiene la opción, más bien se va a jugar por una opción que le brinda este tipo de posibilidades. Como bien decía Beatriz, la carencia del turismo ruso ha sido un golpe tremendo para Turquía. Cuando tú hablabas del derribo del avión, el MiG-24, sobre la línea limítrofe de Turquía y Siria, fue la primera bofetada, luego fue el asesinato del embajador ruso en Turquía. Digamos, y de una manera muy pragmática, Putin fue tejiendo con mucha paciencia un lazo con Erdogan como una manera de erigirse también en mediador de un conflicto del cual vemos hoy la escalada. Yo creo que Rusia tiene claro su camino, pero como siempre y como hábiles negociadores intentarán poner paños fríos y buscar una alternativa que signifique, por un lado, no humillar al presidente Erdogan y seguir bien parado al lado de su aliado principal en la región, que es Siria, ¿no? Oye, Rafael, pero ¿por qué Rusia permitió la nostalgia del sueño otomano a Turquía, permitiendo que se extendiera? Y ya vemos ahora a un Erdogan desbordado. Vladimir Putin no tenía el poder para detener las ambiciones de Turquía hace 2 años y empezó a crecer y a crecer y a crecer más Turquía para entrar en Siria. A ver, Rafael. Tenía, Roberto, evidentemente, pero eso iba a ser a costa de enfrentamientos que podían incluso escalar hasta el plano militar, cuando la posición de Siria aún no era de un muy enorme control de su propio territorio, cuando las cosas no estaban definidas al este del río Éufrates, con la presencia de tropas norteamericanas que finalmente terminaron
yéndose de allí, y era una situación más desfavorable. Hoy Rusia está en una posición de mayor presencia y mayor empoderamiento de su rol en Siria, y yo creo que hoy Putin está en condiciones, digamos, de alguna manera de imponer un criterio de salida pacífica al propio Erdogan, que, como bien decía Beatriz, tiene unas capacidades histriónicas notables, pero que finalmente, después de las bravatas, termina retrocediendo y termina cediendo espacios, ¿no? Bien, a ver, Beatriz, ¿querías decir algo antes de mi pregunta? 30 segunditos. Sí, luego también hay que tener en consideración lo que a Rusia le puede valer Idlib, es decir, al final es un territorio, es el norte de un país que está totalmente en guerra, que una guerra que ha producido un desgaste no solo a Siria, ha producido un desgaste a todos los países involucrados en ese conflicto. Entonces, a lo mejor lo que se plantea Rusia es, llegado un momento, pues mire, señor Erdogan, tome su territorio, porque a mí tampoco me compensa perder relaciones comerciales con Turquía. Yo voy a seguir apoyando, y él sabe de la debilidad ahora mismo del Estado sirio, a Siria en otro territorio. Siria no me va a retirar a mí mi apoyo, mi base naval y mis condiciones en el territorio, pues porque no, es casi una década de guerra en la que Rusia ha invertido mucho. Rusia tiene una presencia muy fuerte en Siria. Por lo tanto, permitirle ese cierto, pues bueno, espacio a Erdogan, es que a Rusia vela por sus propios intereses, y a Rusia tampoco le supone un problema. También, como decía Rafael, pues el Mar Negro se lo puede cerrar Turquía, ¿no? Esto es muy importante, lo que dijo Rafael, la geoestrategia. A ver, Beatriz, el problema no es de semántica, aunque parezca de risa, pero esta podría ser la clave. A los que están en Idlib, el gobierno de Siria les dice terroristas, pero Turquía les dice opositores. ¿Cómo resolver el problema? Y también hay que recordar que en Idlib está en manos del grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conocido como el Gran Frente al-Nusrat, terrorismo puro. A ver. Y anteriormente al-Nusra era Al-Qaeda. Por lo tanto, es un problema de semántica, pero es un problema de semántica del gobierno turco y del señor Recep Tayyip Erdogan, que parece no tener muy claro todavía los límites y quiénes son terroristas y quiénes son aliados, pero posiblemente porque él haya estado siempre del mismo lado. Es decir, durante casi, vamos a poner unos 5 años, más de 5 años, Turquía ha mantenido una frontera muy porosa con Siria, por donde grupos como Daesh, Al-Qaeda y otros más han transcurrido con todo tipo de tranquilidad, incluso estableciendo sus propios hospitales en ciudades como Gaziantep. Es decir, lo que el señor Recep Tayyip Erdogan llama salafistas, pues otra gente consideramos que son terroristas. Por lo tanto, cuando él dice que se posiciona de parte de los opositores, bueno, es que a lo mejor los opositores que él llama son gente, pues como tú bien has dicho, vinculada a Al-Qaeda, y que yo sepa, a día de hoy Al-Qaeda es una organización terrorista. Efectivamente, no es un problema de semántica, es un problema de que el señor Recep Tayyip Erdogan proyecta lo que él quiere proyectar, y luego, pues uno, que se entienda otras cosas, ¿no? Además, hay que tener en consideración que él en ningún momento ha tenido esa intención de luchar contra el terrorismo de facto. De hecho, quienes lo han hecho durante todo este tiempo han sido los kurdos, tanto en territorio turco como en territorio sirio, y son quienes están viendo masacrados por los continuos bombardeos del gobierno turco. Por lo tanto, ¿a quién defiende y de parte de quién se posiciona el señor Recep Tayyip Erdogan? Creo que está suficientemente claro. Bien. A ver, Rafael, te voy a hacer una pregunta interesante, bueno, todas las demás también igual. Según el derecho internacional, Siria dice que es ilegal la estancia de las tropas de Turquía, pero Rusia le permitió a Turquía hacer patrullas sobre casi 400 kilómetros. Ahí pusimos las imágenes cuando esto pasó, y siguen haciendo ahí los dos, Rusia y Turquía, patrullas. Además, los acuerdos de Sochi y de Astana le permitieron a Turquía establecerse ahí en esa zona, incluso con más de una decena de puestos militares. Entonces, Rafael. Bueno, esto, como dije antes, esto fue la causa originaria, digamos, de la presencia turca en territorio sirio. Era la promesa de Erdogan y el propósito de Erdogan
de ir a combatir a los combatientes turcos, cualquiera sea su filiación, sean del PPK o no sean del PPK, sean independentistas o no sean independentistas, pero la presencia obedecía esencialmente a ir a combatir a los grupos kurdos. Él ahora ha transformado en esto en una reivindicación de tipo nacionalista para generar ahí una barrera de seguridad que le permita, según él, llevar ahí a cientos de miles o a decenas de miles de refugiados, y especulando además con otra cosa que no es menor, Roberto. Turquía sigue siendo un aliado de la OTAN, entonces yo también creo que hay una dosis de especulación en esto de amenazar a Rusia, pensando en que una ruptura eventual con Rusia le va a permitir recostarse sobre las espaldas de una OTAN que la mira con mucho recelo, porque la gran extorsión que tiene Turquía sobre la OTAN es que ustedes me dan lo que yo quiero o yo abro las puertas al mar Egeo para que los refugiados se abalancen sobre Europa, ¿no? Entonces, él está especulando con esto, está avanzando políticamente y discursivamente, pero vamos a ver si en el terreno yo creo que la intervención rusa va a ser de mediación y de buscar una solución intermedia, pero no creo que esto vaya a transcurrir, digamos, a pesar de que el riesgo está, a una escalada de una confrontación de mayor escala, Roberto. Siria está peleando en su territorio y eso también Erdogan lo sabe. Oye, entonces los acuerdos de Astana, pues entre Rusia, Turquía, Irán, pues de alguna forma fallaron, ¿no? Porque el señor Erdogan le dio la vuelta o los traicionó. A ver, Beatriz. Sí, es que, perdona, habéis mencionado a Astana, habéis mencionado a Sochi, que ha sido violado continuamente, pero es que recuerdo que hay un pacto, y que creo que habéis mencionado en la introducción, que es el Pacto de Adana, que se firma en 1998 y que permanece aún vigente, por el cual Turquía no se puede adentrar en territorio sirio más allá de 5 kilómetros. Por lo tanto, lo que está haciendo, y que es lo que reivindica el Estado sirio, es una violación de la soberanía nacional del Estado sirio. Es decir, tú no puedes adentrarte más de unos determinados kilómetros si hay un pacto vigente y además intentar anexionar un territorio al tuyo. Es decir, eso en política internacional es una invasión. ¿Y dónde está la comunidad internacional para eso que nos gusta tanto, que es la injerencia, intervenir en esta situación? Bien, Beatriz, para terminar, ¿qué sigue en Siria? Porque ahora además, vamos a ponerle el aderezo, se han registrado por lo menos peleas de palabras y roces entre tropas de Estados Unidos y Rusia. Los estadounidenses no dejan pasar a los rusos a las áreas que les conviene, y Estados Unidos ya le advirtió a Rusia, incluso en reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué es lo que sigue, Beatriz? De hecho, hoy está reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para intentar analizar y de intentar tomar una respuesta de urgencia a todas estas circunstancias. Lo que sigue aquí es que realmente Siria se ha convertido en un conflicto totalmente de desgaste para todas las partes involucradas. Es decir, es un estado totalmente fragmentado, nunca fue un conflicto civil, siempre fue un conflicto internacional, y lo que queda ahora realmente es ver de qué forma se diluye todo esto, porque está claro que Estados Unidos quiere seguir presente, pero a la vez quiere salirse porque tiene sus otros focos encendidos en otros lugares, no ya solo de Oriente Medio. Su objetivo gira hacia Asia-Pacífico. Turquía quiere permanecer ahí y quiere reivindicar realmente lo que considera que es suyo, y otros países como Turquía vemos que se están anexionando. Veremos qué pasa también en la Franja Sur, que hay otros países como Jordania que también tienen ahí presencia en la Franja Sur y que están intentando contener, pues bueno, como decimos, esos desplazamientos de refugiados. Entonces, realmente lo que ocurre ahora mismo en Siria es que el gobierno de Bashar al-Assad intenta reducir el último bastión terrorista, que es Idlib. Se están estableciendo los pactos de reconciliación nacional con cierto éxito desde hace unos años en todo el país. Y como digo, es una situación totalmente de desgaste en la que veremos cómo queda dividido el país y qué potencias toman lo que consideran que es suyo. Es decir, es un país totalmente fragmentado en estos momentos y despojado de todo. Creo que el acuerdo que mencionabas era 2018. Rafael, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. De todos los actores involucrados, Siria, Rusia, Turquía, Estados Unidos, Erdogan, Putin, Europa, ¿quién va ganando, quién va perdiendo en este caso? Yo creo que
que esta aventura que promovió los Estados Unidos en Siria bajo la lógica de las primaveras árabes ha sido el fracaso más rotundo del imperialismo norteamericano, porque finalmente lo que ellos pensaban que iba a ser como un juego de dominó, que cada región de Siria, cada provincia siria iba a ir cayendo poco a poco, finalmente se encontraron con que hubo una voluntad de resistir, vinieron los apoyos de Rusia, de la República Islámica de Irán, a sostener al gobierno sirio, y han logrado reconstruir, digamos, la mayor parte de su estado. Como tú bien decía, Beatriz, Idlib es el último refugio fuerte del terrorismo en Siria, y el gobierno sirio hasta ahora lleva todas las de ganar. Vamos a ver en qué termina la confrontación ruso-turca, pero yo confío en que va a haber una solución intermedia que permita apagar ese fuego, seguir pacificando y devolver, sobre todo, a la República Árabe Siria la soberanía sobre su propio territorio. Abrazos grandes, gracias Rafael, Beatriz, gracias, muchas gracias, un abrazo. Una compañera hoy me preguntó al ver el tema del programa y al ver tanta violencia ahí, me preguntó, ¿qué no les gusta la paz? ¿Por qué se pelean? Y le contesté, claro que les gusta la paz, es más, viven en paz, porque todos los que ordenan los ataques que vemos ahí, no solo viven en paz, sino con lujo, con buenas comidas, con hermosas casas, con grandes residencias y fuera del campo de las balas. Ellos siempre han estado en paz y con buenos salarios. Los que sufren, como siempre, son los de abajo, soldados y pueblo a la deriva de los errores y o las ambiciones. Buenas noches.